2, 1. Hola, muy buenos días. Mi compañera Loraine Granados y yo, Eric Altamar. El día de hoy le presentaremos una estrategia didáctica para el tema de los ángulos en la fotografía. Nuestra propuesta está diseñada para los estudiantes universitarios de primer semestre en programas de comunicación o diseño, con un lenguaje visual en el cual composiciona la fotografía. Nuestro objetivo es que el estudiante no solo identifique los ángulos, sino que comprenda su intención comunicativa y los apliquen de manera creativa. Nuestro principal objetivo de aprendizaje es que al finalizar la clase los estudiantes sean capaces, 1, de identificar y analizar los tipos de ángulos fotográficos, 2, comprender la intención comunicativa de cada uno y 3, aplicarlo de una producción práctica a nuestra sesión en vivo. Es decir, buscamos pasar de la práctica a la reflexión, que es el centro de nuestra propuesta. Iniciaremos con el por qué. Partimos de la primicia del enfoque constructivista. Creemos que el aprendizaje no solo es una simple recepción de información, sino que una construcción activa de los estudiantes donde aprenden a mejorar y a interactuar con los recursos y reflexionan sobre sus propias experiencias. Por eso, la práctica y la reflexión son eje central de esta clase. Por otro lado, tenemos la aula invertida. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a permitir optimizar el tiempo sincrónico. En lugar de dar 90 minutos para una exposición teórica, los estudiantes revisan el contenido por su cuenta antes de clase. Esto libera el tiempo en vivo más valioso y hace que sea una discusión más práctica, una retroalimentación que nos ayude a cada uno y a los estudiantes a ser protagonistas de esta actividad y a su vez el estudio a los casos visuales. Le da un contexto real más al tema. Al analizar la fotográfica, al analizar fotografías concretas, los estudiantes no solo identifican los ángulos, sino que conectan las técnicas con la intención comunicativa y el impacto emocional, construyendo así un conocimiento más profundo. Ahora mi compañera Loraine presentará el cómo. Bien, vamos a hablar un poco sobre los ángulos en la fotografía, pues partiendo principalmente de que la fotografía sencillamente es capturar momentos por medio de una cámara fotográfica, ya sea pues una cámara como tal, digital, o en este caso, como vemos actualmente, por medio de un celular, que es el acceso más fácil que tenemos en estos tiempos, ¿verdad? Hablando un poco sobre la introducción del tema, de qué son los ángulos de la fotografía. Los ángulos de la fotografía son las diferentes posiciones que nosotros tomamos desde la cámara, ¿cierto? Al momento de capturar la foto. Hablamos de un ángulo normal. Un ángulo normal es aquel que es el más sencillo, por decirlo así. El ángulo normal es aquel donde la cámara captura completamente al sujeto, principalmente desde los hombros hacia arriba. También podemos hablar de un ángulo picado, que como su nombre lo indica, es donde la cámara se ubica en la parte superior del sujeto, mirando hacia abajo, donde esto nos puede demostrar de pronto una inferioridad del sujeto o del objeto, también en este caso siempre es un sujeto, a veces le tomamos fotografía a objetos, entonces eso nos demuestra una inferioridad del mismo, ¿cierto? Hablamos también de otro ángulo muy importante, que es el ángulo contrapicado, que es el siguiente. Listo. Ángulo contrapicado, ¿verdad? Como ven en la imagen, el ángulo contrapicado, pues como su nombre lo indica, es completamente
lo opuesto al ángulo picado. Entonces, en este caso, la cámara se ubica de una manera inferior al sujeto, desde la parte de abajo del sujeto, apuntando, pero en una forma más diagonal, desde una esquina del sujeto o desde la esquina del objeto que se le esté tomando la foto. En este caso, desde una persona. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué nos transmite? Nos transmite superioridad de la persona, del objeto, de a lo que se le esté tomando la fotografía. Pasamos a otro ángulo que también es muy importante, que es el ángulo cenital. El ángulo cenital es aquel donde la cámara se ubica de una manera superior del objeto o del sujeto, completamente amplio y desde una manera muy, muy superior, ¿cierto? Eso que nos muestra ahí o que nos transmite de pronto, se preguntarán y es bastante evidente, nos transmite una inferioridad del sujeto y una superioridad de la persona que está tomando la fotografía. Hablamos también de un ángulo que lleva como nombre ángulo nadir, que sería el siguiente ángulo que les vamos a mostrar aquí, el ángulo nadir. El ángulo nadir es aquel ángulo que nos transmite completamente lo contrario del ángulo cenital, ¿verdad? Ya le vamos a mostrar un poco. El ángulo nadir nos transmite superioridad del sujeto, una superioridad muy amplia, ya que la cámara se coloca completamente bajo el sujeto de manera perpendicular al suelo, ¿cierto? Esto nos transmite, como se puede ver en la imagen, un sujeto muy muy superior a cualquier cosa, tanto a las personas que lo están viendo como a la persona que está tomando la fotografía en este caso. Y con eso terminamos en la parte de los ángulos, de explicar cada ángulo de la fotografía. Entonces pasamos a una parte que es las preguntas y respuestas. Si de pronto a ustedes les surgen algunas preguntas, se les puede resolver la respuesta en el momento, pueden dejarnos en el chat cualquier pregunta que tengan con respecto a los ángulos de la fotografía, si algo no nos les quedó muy claro. Y podemos resolverlo, ¿cierto? Para complementar de pronto la exposición, en este caso la explicación de los ángulos de la fotografía, podemos realizar una actividad muy básica, pero que nos complementa a todos, ¿cierto? Nos complementa de qué manera. Aquí nos damos cuenta si entendimos de qué se tratan los ángulos, que nos pueden transmitir. Siempre todos los ángulos y toda fotografía nos transmite una sensación. Entonces, para la actividad podemos tomar 5 fotos usando los ángulos distintos que acabamos de ver, que son 5, como se puede dar cuenta: ángulo normal, ángulo picado, ángulo contrapicado, ángulo nadir, ángulo cenital. Y con eso finalizamos explicando entonces la intención de cada fotografía en esa actividad. Entonces, gracias por su atención. Espero que esta estrategia sea muy útil para enseñar de forma creativa y significativa, que es lo más importante, los ángulos en la fotografía. Cuando nos referimos a significativa, es que por favor tengan en cuenta las experiencias que han tenido al momento de tomar la fotografía.